Bienvenidos a Vistazo a lo desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. Todavía recuerdo vívidamente aquella experiencia, aunque ocurrió en 2006. En ese momento, me pareció casi irreal, como si me preguntara a mí mismo, ¿de verdad está pasando esto? ¿Voy a salir con vida? Es uno de esos recuerdos que se quedan contigo para siempre. Por entonces, yo viajaba solo por el país. Soy un hombre, y aclaro este detalle para poner en contexto lo que sucedió. Acababa de terminar mis estudios y había decidido tomarme un tiempo para mí, explorando diversos lugares que siempre quise conocer. Tenía suficiente dinero para moverme, comer y alojarme en moteles baratos, aunque no para alquilar o comprar un auto, así que gran parte de mi recorrido se basaba en autobuses y aventones. Mi plan era llegar a California, donde tenía una larga lista de sitios por visitar. Aquel día, mientras intentaba que alguien me llevara, noté que los autos pasaban sin detenerse, y comenzaba a oscurecer. Con el paso de los minutos me preocupaba tener que caminar hasta la próxima ciudad o al siguiente motel, ya que cada vez veía menos coches circulando. En un momento, distinguí a lo lejos los faros de un vehículo y tuve la corazonada de volver a intentarlo. Para mi sorpresa, se trataba de una camioneta Ford gris que reducía la velocidad. Se detuvo junto a mí, así que corrí hasta la puerta del pasajero. Sin embargo, estaba bloqueada y no pude abrirla de inmediato. El conductor bajó la ventanilla hasta la mitad y me preguntó a dónde me dirigía, con un tono inicialmente amistoso. Le expliqué mi ruta, y en cuanto terminé de hablar, la ventanilla se cerró de nuevo. De inmediato oí cómo se desbloqueaban los seguros. Abrí la puerta, subí y, apenas acomodé mis cosas, él aceleró. Le agradecí que me recogiera, pero al mirar alrededor para entablar conversación, me di cuenta de que el hombre, un tipo blanco de mediana edad con la gorra echada hacia atrás, había cambiado radicalmente su actitud. Sus respuestas eran secas, a veces meros monosílabos, y no mostraba el menor interés en hablar. Al cabo de varios intentos de entablar diálogo, preferí quedarme en silencio y pensar que, al menos, no estaría caminando. En cierto momento, el hombre soltó unas palabras que no alcancé a entender del todo. Lo miré y le pregunté qué había dicho, pero no respondió. Pasaron un par de minutos en absoluto silencio, y entonces volvió a hablar, esta vez más fuerte, no lo haré. Pregunté si se refería a mí o si estaba bien, porque nada de lo que decía tenía sentido. Fue entonces cuando murmuró algo incomprensible acerca de alguien que supuestamente quería que lo hiciera de nuevo, pero que él no podía. Sentí un escalofrío. A medida que esa incomodidad viraba al miedo, el hombre giró súbitamente la camioneta y tomó un camino de tierra que se internaba en un paraje aislado. Mi pulso se aceleró y le rogué que me dejara salir, explicando que prefería seguir a pie y que no deseaba problemas. Él me miró fijamente a los ojos y, con una voz tensa, dijo: «Tienes una oportunidad, bájate ahora y corre». Aterrorizado, noté que desbloqueó las puertas. No lo pensé dos veces, abrí la puerta de un empujón y me lancé al suelo. Al asomarme un instante, lo vi gritando dentro de la camioneta, mirándome de manera desenfrenada mientras daba la vuelta y desaparecía, dejándome abandonado. Me quedé aturdido en medio del camino de tierra, con la convicción de que de alguna forma había tenido suerte al escapar de aquella situación. La noche se acercaba, y no tenía más remedio que andar hasta hallar el siguiente pueblo. Al final, reporté el incidente a la policía, proporcionándoles la descripción de la camioneta y del conductor, aunque no pude darles mucha más información. A partir de ese día, dejé de hacer autostop para siempre, y aunque han pasado muchos años, esa noche permanece muy presente en mis pensamientos. A veces me pregunto dónde estará ese tipo y si habrá hecho daño a alguien. Lo cierto es que su actitud, su mirada y esas frases incoherentes me dieron a entender que estaba a punto de hacer algo horrible. La segunda historia que voy a compartir ocurrió cuando yo regresaba de trabajar fuera de la ciudad. Llevaba horas manejando y me quedaba un buen tramo para llegar a casa, me esperaban aún unas cuantas horas de carretera. En un punto del camino me crucé con un hombre que caminaba por la orilla. No había más vehículos a la vista, y no pude evitar preguntarme por qué estaría allí solo. Decidí detenerme y bajar la ventanilla para ver si necesitaba ayuda. El sujeto esbozó una sonrisa que me pareció de alivio. Me preguntó si podía llevarlo, porque se había quedado varado y no tenía cómo continuar su viaje. A primera vista no parecía peligroso, así que acepté.
Pensé que incluso podría ser agradable tener compañía para no aburrirme tanto mientras conducía. Empezamos a conversar. Dijo llamarse Domingo y que había estado haciendo autostop sin éxito desde hacía horas. Explicó que, según él, su pareja lo había abandonado tras una discusión y lo había dejado ahí. Parecía sincero, así que continué conduciendo en dirección a mi casa, que al menos, en teoría, coincidía con el camino que Domingo necesitaba seguir. Al principio se mostraba conversador, me preguntaba de dónde venía, qué hacía para ganarme la vida, y otras cuestiones personales. Pero, de pronto, me di cuenta de que cada vez que le respondía, él no prestaba verdadera atención a mis palabras. Más bien observaba con insistencia el espejo retrovisor y el lateral, como si vigilara si venía alguien detrás. Le pregunté en broma qué buscaba con tanta atención, pero él se limitó a reírse sin darme explicación. Al poco rato, su teléfono móvil empezó a sonar y respondió en otro idioma que me sonaba a español. Mi dominio de esa lengua no era muy bueno, de manera que no comprendía casi nada de lo que decía. Lo inquietante fue que, mientras conversaba, se giraba para observarme con una sonrisa que me hacía sentir incómodo, como si estuviera hablando de mí. Su estado de ánimo, sorprendentemente, era alegre para alguien que supuestamente acababa de pasar por un mal rato con su pareja. Comencé a ponerme alerta. De pronto, capté una frase suelta en inglés sobre mi auto y no entendí por qué se refería al modelo o a la matrícula del vehículo en plena conversación telefónica. Sentí que algo no cuadraba. Decidí preguntarle si todo estaba bien, y él respondió que sí, disculpándose con una risita, aunque siguió hablando en su lengua. Entretanto, tuve la impresión de que se reía de algún plan que yo desconocía. Miré el retrovisor y distinguí un auto que avanzaba a una distancia prudente detrás de nosotros. Casi al instante, Domingo revisó su teléfono y me indicó que pronto llegaría a donde quería bajarse, dándome instrucciones de tomar una salida unos kilómetros más adelante. Eso no coincidía con lo que me había dicho inicialmente sobre su destino, lo cual me puso todavía más nervioso. Además, cada vez que yo miraba de reojo ese coche tras nosotros, me daba la sensación de que Domingo hacía lo mismo. Su conducta despertó en mí la certeza de que algo siniestro sucedía. En ese instante descubrí, para mi alivio, una estación de servicio al costado del camino. Seguí manejando sin decir nada, pero en mi cabeza tomé la decisión de girar en el último segundo, con la esperanza de resguardarme en un lugar público. Así lo hice. Al ver que me desviaba hacia las gasolineras, la expresión de Domingo cambió por completo. Empezó a soltar palabras en su idioma que sonaban agresivas, preguntándome con furia qué estaba haciendo y a dónde íbamos. Fingí tranquilidad y le dije que necesitaba repostar antes de seguir, que podía esperarme en el auto si quería. Pero entonces noté que rebuscaba en su bolsillo como si intentara sacar algo. En ese punto, mi corazón se disparó. Sin pensarlo más, detuve el coche y él saltó fuera, gritándome palabras que no entendía. Luego, el auto que venía tras nosotros se aproximó y Domingo se subió rápido, y acto seguido desaparecieron. Supe entonces que me había salvado de caer en alguna trampa. Me temblaban las manos, pero me sentía sumamente afortunado de haber confiado en mi instinto. No estoy seguro de cuál era el plan de ese individuo ni de la persona que nos seguía, pero nada bueno podía salir de aquella situación. Avisé al personal de la estación de lo que había ocurrido y me quedé allí un buen rato, hasta sentirme más seguro de continuar el viaje. No supe nada más de aquel hombre, pero jamás volveré a recoger a un desconocido al costado de la carretera. Basta con decir que aprendí mi lección. Hay ocasiones en que la prudencia es la mejor arma para protegerse. Gracias por acompañarnos y escuchar estas historias tan sobrecogedoras. Esperamos que te hayan mantenido al filo del asiento y que te sirvan como advertencia de lo importante que es seguir nuestro instinto cuando algo no se siente bien. Cuéntanos qué opinas y qué otros temas te gustaría ver en próximos videos. Si eres nuevo por aquí, salúdanos en los comentarios. No olvides dar me gusta, compartir este contenido y suscribirte al canal. Nos vemos pronto y cuídate mucho en la carretera.